Hola, en este video voy a analizar, presentar y comentar lo que fue el putsch nazi de 1941 que ocurrió en Bolivia, un hecho sumamente controvertido que tuvo repercusiones a nivel mundial y que además demostró la importancia geopolítica de Bolivia durante la Segunda Guerra Mundial. Para lo cual ahora voy a compartir mi pantalla para apoyarme en imágenes y desarrollar la presentación que ya están viendo, la cual fue elaborada inicialmente para ser presentada ante la Sociedad Boliviana de Historia y que titula El putsch nazi de 1941, una farsa boliviana más que una pugna germano-estadounidense. El trabajo ha sido desarrollado por Jonathan Brown, que es un investigador de la Universidad Estatal de Texas, y mi persona, Andrés Guzmán Escobari, que soy docente en la Universidad Mayor de San Andrés, en Bolivia. Jonathan Brown es el verdadero experto de este tema. Él ha investigado en profundidad el asunto desde el punto de vista americano, estadounidense, británico y alemán. Él ha hecho la investigación en los archivos del gobierno de Estados Unidos, del Reino Unido y de Alemania, y le faltaba conocer el punto de vista boliviano, que obviamente también es muy importante porque el hecho sucedió en Bolivia, y para eso me contactó de manera que yo pueda continuar la investigación que todavía está en curso en los archivos disponibles en Bolivia. Entonces ahora paso a explicar lo que ocurrió ese año. En la imagen pueden ver la Plaza Murillo de La Paz, donde está el Parlamento de Bolivia, y el Palacio Quemado, que es el Palacio de Gobierno, desde donde gobernaba Enrique Peñaranda, en ese momento, el general Enrique Peñaranda, quien había sido elegido democráticamente. Y en ese momento, y en ese contexto, el 18 de julio de 1941, el embajador de Estados Unidos en La Paz solicitó una audiencia con el canciller de Bolivia, Alberto Ostria Gutiérrez, para informarle sobre un documento muy preocupante que había recibido. Se trataba de una carta supuestamente firmada por el agregado militar de Bolivia en Berlín, el mayor Elías Belmonte, que estaba dirigida a el ministro alemán en La Paz, el representante de Hitler, Ernst Wendler. Y esa carta decía o revelaba el preparativo para un golpe de Estado en contra del gobierno de Peñaranda, que estaba siendo llevado adelante por agentes militares bolivianos y también civiles, muy cercanos o miembros del MNR, el Movimiento Nacionalista Revolucionario, que en esos momentos estaba naciendo, y esto con connivencia con los alemanes nazis. No era un putsch no totalitario que pretendía hacerse del poder en Bolivia. Todo supuestamente porque esta carta que el embajador norteamericano le presentó al canciller de Bolivia, en realidad era falsificada, no era real. Y eso es lo que vamos a ver a lo largo de esta presentación. Y bueno, obviamente en ese momento el caso cobró mucha relevancia, mucha polémica, y así titularon, o así lo informaron y lo anunciaron, los periódicos que estaban alineados con el gobierno de entonces. Era la línea oficialista, que básicamente estaba en Última Hora, La Razón y El Diario, que ya El Diario publicó el mismo 20 de julio de 1941, que el gobierno ha conjurado un putsch totalitario que debía estallar en estos días en connivencia con elementos alemanes. Y al día siguiente, Última Hora, decía: Estados Unidos apoya el caso del putsch nazi, apoya a Bolivia. Y La Razón decía también sobre la misma noticia: varios jefes y oficiales detenidos en Cochabamba. El ministro alemán abandonará el país el martes. Y esto porque el gobierno, ante la emergencia, había adoptado una serie de medidas que consistían en declarar un estado de sitio en Bolivia, en apresar y confinar, enviar lejos a ciertos miembros del MNR, entre ellos Augusto Céspedes y Carlos Montenegro, y en expulsar al ministro alemán, ¿no?, al representante de Hitler en Bolivia, cosa que no debió haber sido una
decisión muy fácil, teniendo en cuenta que en ese momento ya había estallado la Segunda Guerra Mundial y Alemania había invadido y ocupado los territorios de Polonia, Noruega, Dinamarca, Bélgica y Holanda, y también parte de Francia. Y en esas circunstancias y en esos momentos, cuando Alemania parecía que iba a ganar la guerra y luego también dominar el mundo, el gobierno de Bolivia echó al embajador nazi en una medida ciertamente un tanto temeraria, ¿no? Y bueno, aquí tenemos también una caricatura que salió en esos días en La Razón, que mostraba a un agente nazi con un cuchillo ensangrentado, un sombrero con la esvástica, de un ataque que acababa de cometer en contra de Bolivia, que estaba representada en su escudo, como se puede ver en esta caricatura, ¿no? Entonces fue un hecho sumamente grave. Otra de las medidas que también adoptó el gobierno fue cerrar y clausurar ciertos periódicos de oposición que estaban supuestamente ligados a esta revolución nazi, ¿no? Entre ellos La Calle, que era el periódico de mayor influencia en Bolivia, de oposición, ¿no? Era un periódico contrario al gobierno, que fue clausurado durante algunos meses y que apenas pudo volver a publicar, sacaba estos titulares que obviamente iban muy en contra de lo que había ocurrido, ¿no? Decía La Calle, por ejemplo, pruebas del putsch nazi promete el gobierno, pero no las presenta, ¿no? Y aquí obviamente también más publicaciones que iban con ataques muy duros en contra del gobierno, pero especialmente en contra del canciller Austria, ¿no? Oiga usted, señor Austria, le decían las publicaciones de La Calle, acusándolo incluso de haber falsificado él la carta, ¿no? Cosa que obviamente tampoco llegaba a tal extremo. La carta que le colgaron a Belmonte, hablaban de que era claramente una carta falsificada desde un principio, ¿no? Y Augusto Céspedes era el principal responsable de estas publicaciones. Augusto Céspedes, que era miembro del MNR, había sido confinado, había sido enviado hasta Santa Cruz y mantenido en un aislamiento en San Julián para que esté lejos del centro político que estaba y aún está en La Paz. La sórdida intriga del putsch nazi, pulverizada por Augusto Céspedes, en unos artículos de 4 páginas que salían en La Calle, y donde Augusto Céspedes efectivamente pulverizaba el argumento oficial del gobierno, explicando por qué él consideraba que la carta era falsa, cosa que también vamos a ver más adelante. Y así también, como decía, esto tuvo repercusiones a nivel mundial. El New York Times decía: Bolivia detiene un putsch. Otro periódico de Washington: nazis en Bolivia. Y el Times Herald de Washington publicaba: Alemania echa al enviado boliviano en represalia a la expulsión de Wendler, que era el embajador alemán, ¿no? Y efectivamente, una vez que Bolivia decidió declarar persona non grata a Wendler, Alemania, en reciprocidad, también echó a Alfredo Flores, que era el encargado de negocios de Bolivia en Alemania. Y las repercusiones en Alemania, los periódicos que publicaban en primera plana el caso, acusando, en este primer caso, a Roosevelt, al presidente de Estados Unidos, de estar detrás de todo lo que había ocurrido. Decía que Roosevelt habría presionado al gobierno de Bolivia para que expulse al embajador alemán. El caso de Belmonte era también publicado en primera página y se revelaban ahí las declaraciones que había hecho el mismo Elías Belmonte, el agregado militar de Bolivia en Berlín, quien en el mismo Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania declaró, obviamente, que él no había escrito esa carta, porque efectivamente no la había escrito, pero eso todavía estaba en duda en ese momento y estos periódicos ya lo tomaban como una verdad absoluta, ¿no? Y ahora, bueno, paso a comentar la expulsión misma del ministro alemán, que tuvo grandes repercusiones, fue comentada en toda la región y en el mundo, como digo, por ser el representante de Hitler, ¿no? Y por el momento en el que se había decidido esta expulsión. Entonces, Ernest Wendler tuvo que abandonar el país, había sido declarado persona non grata, pero antes de irse, primero devolvió el Cóndor de los Andes, como pueden ver en esta publicación, decidió
devolver la máxima condecoración que tiene Bolivia al gobierno de Peñaranda. Es la condecoración que le había impuesto el gobierno de Bush, de Hermann Bush, que era afín, si se quiere, o más cercano al gobierno alemán. Y luego también Wendler exigió a través de una carta explicaciones, ¿no? Le mandó una carta al ministro de Relaciones Exteriores Austria solicitándole explicaciones por las que se lo estaba expulsando. Decía tener derecho a saber por qué lo estaban expulsando, ¿no? Y por eso, en razón de la respuesta, salió este titular que decía: el canciller da una lección de derecho al ministro nazi, porque efectivamente la respuesta de Austria iba en el sentido de que el gobierno de Bolivia no considera necesario explicarle los motivos de su determinación debido y no está en la obligación de hacerlo, debido a que el derecho internacional señala que cualquier país puede declarar persona non grata al representante de otro país y no está obligado a explicar los motivos, ¿no? Y eso efectivamente es así, y tanto que el mismo Austria decía en su carta: Bolivia ha suscrito la Convención de La Habana, que indica que ningún país está obligado a explicar las razones por las cuales decide expulsar a un cierto agente de otro país. Con un tono además un tanto de ironía y ¿no? de fuerza o de ampararse tal vez o seguramente en el derecho internacional. Y bueno, otra publicación del momento fue: el organizador del putsch nazi abandona el país, ¿no? En última hora salía esto y salían las fotos del momento en el que los seguidores de Wendler lo fueron a despedir a la estación de tren, porque él se fue por la vía La Paz-Arica del ferrocarril, que en ese momento todavía estaba funcionando, y al momento de irse lo despidieron con banda de música tradicional boliviana y naturalmente también con el saludo alemán, el saludo nazi de Heil Hitler, con el brazo extendido. Y aquí tenemos también algunas fotos de la casa donde operaba la embajada alemana en Bolivia, donde estaba la embajada, ¿no? Y se publicaron y se lanzaron varias especulaciones respecto a lo que ocurría ahí dentro, ¿no? Tanto Última Hora como el diario decían que en esta casa se estaba preparando un golpe de Estado, que habían además transmisiones de radio desde dentro de esta casa y que las antenas que habían operado para ese fin habían sido removidas justamente en esos días para ocultar la evidencia, ¿no? Y eso lo ponía muy claro en las publicaciones que hacían, y sacaban las fotos, como pueden ver en los periódicos, mostrando dónde y cómo era esta casa. Y lo que es interesante es que tenía en la puerta del frente una insignia nazi, ¿no? Que es esta águila con la esvástica, que estaba en la puerta misma de la embajada de Alemania en Bolivia, que está la casa en la calle Belisario Salinas, esquina 6 de agosto, que sigue ahí, ¿no? Es esta casa que hoy está todavía en pie. Y esta imagen yo la tomé de Google Maps, pero pude haberla tomado yo mismo porque está aquí en La Paz, en un lugar muy céntrico, además muy conocido, que es la Belisario Salinas y 6 de agosto. Y ahí yo le coloqué la insignia nazi simplemente para tener una referencia de cómo era en ese entonces. Y bueno, ahora comentamos también lo que fue la confirmación de la falsedad, ¿no? de la intriga, del complot, que resultó no ser cierta, ¿no? Que la carta había sido falsificada por Montgomery Hyde, quien confesó haberla falsificado muchos años más tarde, en 1979, cuando en un programa de televisión él reveló abiertamente: la carta de Belmonte fue efectivamente falsificada por la inteligencia británica en la estación M. Terminando el trabajo, llevé la carta al principal experto en grafología del cuartel central de la policía montada en Ottawa, junto con ejemplos auténticos de las firmas autógrafas de Belmonte. Después de análisis y escrutinio muy cuidadosos, se estableció que la firma de la carta era casi ciertamente auténtica. Eso dijo el espía que había falsificado la carta, Montgomery Hyde, en ese momento, y claramente cómo se había logrado que la firma de la carta sea realmente muy parecida
a la verdadera, porque ciertamente la firma estaba muy bien hecha, y eso lo vamos a ver también más adelante. Y bueno, ahora también ya entrando más en la tesis que estamos desarrollando junto a Jonathan Brown, que tiene que ver con que en realidad este juego y todo este movimiento político, que desde la historiografía estadounidense, alemana y británica se toma como un juego de grandes potencias en el que Bolivia prácticamente no jugó ningún papel o simplemente fue un peón, en realidad, y eso es lo que quiero demostrar, o por lo menos comentarlo, es que Bolivia también jugó un papel muy importante y de hecho fundamental en el desarrollo de este evento, pero la visión y la historiografía tiene mucho que ver con esto, ¿no? Con el British Security Coordination, que es de donde sale también todo esto, ¿no? Montgomery Hyde, el espía británico, trabajaba en el British Security Coordination, que estaba en el piso 36 del Rockefeller Center, como pueden ver acá, y que era una oficina inaugurada por el mismo Winston Churchill, que estaba dedicada a establecer dentro de la opinión pública estadounidense el miedo de que Hitler estaba ingresando en América, en Sudamérica, y que obviamente había un peligro muy grande para Estados Unidos, porque Alemania quería tomar el poder en países como Bolivia, Argentina, Chile, Uruguay, que eran parte de todas estas publicaciones que se hacían con documentos falsos, con propaganda negra, que esta oficina estaba dedicada a realizar. Y efectivamente este mapa que ustedes ven aquí en el medio también era falso, un mapa que tiene varias inscripciones en alemán, que mostraba una repartición muy curiosa de los países donde no existe Bolivia, por ejemplo, ni Perú, y que era un mapa supuestamente aprobado por Hitler, ¿no? Y que circuló en esos años para instaurar este miedo en Estados Unidos y lograr que Estados Unidos entre a la guerra. Ese era el propósito, naturalmente, no lo había dicho, de los británicos, que ya se encontraban desesperados por contener a Hitler, que estaba avanzando en Europa, que cada vez se mostraba más amenazante y que sin duda iba a tomar la isla de Gran Bretaña una vez que logre destruir a sus vecinos en Europa continental. Entonces, mediante documentos falsos y propaganda negra, se difundió y se desarrolló, se hicieron muchos escándalos del tipo del putsch nazi, como en Bolivia, en otros países, que eran coordinados y eran intencionalmente lanzados hacia el público estadounidense para generar este miedo, ¿no? Para lograr que Estados Unidos ingrese a la guerra, a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y esta era justamente la carta, ¿no? De Belmonte, en la última página, la parte donde está la firma, que, como les digo, estaba muy bien lograda, parecía ser real, ¿no? Y a partir de eso se concluyó que, por lo menos en un principio, que esto era cierto. Tenía el papel membretado de la legación de Bolivia en Alemania, estaba con el mismo formato, aunque con algunos errores, que los vamos a ver también, ¿no? Dirigida al doctor Ernest Wendler. Y esto salió en la prensa boliviana, publicado, para que esto se vea, ¿no? Y bueno, vamos a ver que el problema no era la firma, sino la redacción. Primeramente, la fecha, ¿no? En la imagen superior de la izquierda está la imagen de la carta o de la fotocopia que está en los archivos del Departamento de Estado. Esta imagen la tomó Jonathan Brown en sus investigaciones en el Departamento de Estado. Y abajo, en la parte inferior derecha, está la imagen de una carta original, verdadera, de la legación de Bolivia en Alemania, que yo tomé del archivo de la Cancillería boliviana, ¿no? Entonces, arriba la carta falsificada y abajo una carta verdadera. Y como pueden ver, la fecha varía, no tiene el mismo formato, y eso también lo denunció Augusto Céspedes en su momento, diciendo que la fecha estaba escrita como en inglés, ¿no? Como se suele escribir en inglés, sin el artículo
que tiene que separar al día del mes, ¿no? Decía 9 de junio de 1941, cuando en español lo correcto es decir 9 o 7 de agosto de 1941, como estaba en las notas originales, ¿no? Y como habría obviamente ocurrido si es que esta carta la habría hecho el mismo Elías Belmonte. Entonces ese era ya un indicador, un indicio para sospechar de que esta carta no era verdadera, ¿no? Y luego, bueno, vienen varios elementos que están en la redacción de la carta. Es una carta bastante larga que explica bastante también detalladamente qué era lo que se buscaba, ¿no? Y que se hablaba de que la revolución, de que el golpe de Estado iba a iniciar a mediados de julio. Y uno de los errores, que de hecho esto no está en las publicaciones de Augusto Céspedes, es un error que yo encontré, es recibidos, ¿no? Porque dice, me informan los amigos de Wilhelmstrasse, de la Cancillería alemana, que por informaciones recibidos de usted, se acerca el momento de dar nuestro golpe para librar a mi pobre país de un gobierno débil y de las inclinaciones completamente capitalistas. Entonces el problema aquí es que obviamente esto debería tener el género de la palabra anterior, que es informaciones, y ser recibidas, ¿no? Con A, no con O, no recibidos. Ese es también un claro error, porque en inglés esto no existe, ¿no? En inglés no hay el género que se incluye en el verbo de una palabra como recibidos, ¿no? Entonces, o recibidas, que es lo correcto. Entonces ahí también vemos que habría un error o un indicativo de que quien escribió esto no hablaba español o no lo hablaba muy bien. Y luego, bueno, hay otra mención aquí donde el autor de la carta, es decir, Montgomery Hyde, y no Elías Belmonte, pero en nombre de Elías Belmonte decía, yo voy más allá, pues considero el momento propicio, más allá, y creo que el golpe debe fijarse para mediados de julio, decía, ¿no? Y Belmonte, en su libro sobre la justificación de mi lucha, de mi rebeldía, publicado en 1942, dice, yo jamás habría escrito para mediados de julio, yo habría puesto para mediados del próximo mes, ¿no? Y esa es mi forma de escribir, ese es mi estilo. Y lo dice muy enfáticamente en su libro, como una prueba de que esta carta era falsificada. Y aunque no resulta ser muy buen argumento, bueno, él lo usa en su libro, para decir que esto jamás él lo habría escrito así, porque decía, debería decir el próximo mes, porque como habíamos visto, la carta estaba fechada 9 de junio, ¿no? 9 de junio, y estábamos hablando de mediados de julio, entonces debería haber dicho a mediados del próximo mes, ¿no? Cosa que no ocurrió, y alguien, o el falsificador, le puso para mediados de julio. Eso como, digamos que una anécdota. Y un tema que generó muchísimas críticas y que fue sin duda uno de los más comentados fue el comentario, la referencia a las bicicletas. Cuando, después de hacer referencia a los ejercicios nocturnos, la carta decía, más, veo que se han acumulado buenas cantidades de bicicletas, lo que facilitará nuestros movimientos de noche, ya que autos, y debería decir los autos y camiones, son demasiado bulliciosos, ¿no? Entonces, bajo el argumento de que los camiones y los autos serían muy bulliciosos, se desataría una revolución en bicicletas, ¿no? Lo cual fue muy cuestionado, muy criticado, porque no resultaba coherente o creíble que se pueda realizar una revolución en bicicletas, ¿no? Era un tanto absurdo, o bastante absurdo. Y eso fue debatido en el Congreso, ¿no? Incluso con muchas burlas respecto a ese tema. Y otro elemento fue también la inclusión de la palabra Brasil con Z, como se escribe en inglés, y no Brasil con S, como corresponde en español, ¿no? Decía que a mi llegada a la frontera del Brasil, pero esto lo salvará con los amigos. No decía que no iba a llegar, pero que iba a entrar Belmonte a través de esa frontera, ¿no? Para tomar el poder prácticamente, ¿no? Belmonte se convertiría en el próximo presidente de Bolivia. Y luego también otra cosa que estaba muy
aunque que Augusto Céspedes hizo mucho énfasis, fue la inclusión del término me irrita, ¿no? Y Céspedes decía, no tiene sentido que alguien escriba una carta y diga me irrita, porque cuando alguien escribe una carta se supone que lo hace calmado, tranquilo, cuando está escribiendo, y no en un estado de ánimo de confrontación, ¿no? Para decir me irrita, como si estuviera discutiendo con alguien. Nadie se puede irritar de repente mientras está escribiendo una carta. Entonces no tenía sentido usar ese verbo, o sea, ese término en una carta, ¿no? Y ahí también lo menciona Augusto Céspedes. Y luego nuevamente Brasil con Z, y esta vez ya en referencia al famoso Tratado de Austria con el Brasil, que es un verdadero crimen, decía. Y efectivamente, como también vamos a verlo más adelante, una de las razones por las que Austria y Belmonte rivalizaban era justamente por el tratado con el Brasil que Austria había firmado como embajador de Bolivia en Brasil y que tenía ciertas consideraciones que estaban en cuestión y que Belmonte las criticó duramente en su momento, ¿no? Antes de que ocurra todo esto, obviamente, en 1938. Y bueno, también aquí menciono a Foglianini, ¿no? Que es es el único nombre que está mencionado en toda la carta, no hay más referencias a nadie, todo es en términos generales, pero el que sí se menciona es el amigo Foglianini, que era efectivamente muy cercano a Belmonte y que también se había opuesto al tratado con el Brasil, ¿no? Bastante, había sido gerente de YPFB, que se había creado recientemente, y también había sido ministro de Minas y Petróleo en el gobierno de Bush. Y ahora estaba así mencionado en la carta, y yo lo resalto porque en su libro de 1942 Belmonte señala que no habría ningún nombre mencionado en la carta, ¿no? Belmonte decía, se han cuidado los falsificadores de no mencionar a nadie en la carta para no tener que interrogar a nadie y evitarse un problema, y así por eso habrían evitado mencionar a cualquiera, ¿no? Pero en realidad cuando uno lee sí encuentra este nombre, y efectivamente Foglianini tuvo muchos problemas por esto, varias acusaciones y juicios que le hicieron por estar ahí mencionado en la carta. Y la carta fue publicada en varios periódicos, ¿no? Como en Última Hora y en La Razón, que mostraban la firma. Aquí el periódico Última Hora mostraba la carta falsificada y más abajo una carta original de Belmonte para que se compare la firma, y efectivamente, aunque no se ve muy bien aquí, estaba muy bien realizada, ¿no? Estaba muy bien lograda esta firma. Y La Razón publicó la carta in extenso, era bastante larga, pero estaba completa en la publicación de La Razón del 25 de julio de 1941, y naturalmente la parte donde está también la firma. Y ahora sí voy a entrar ya en la parte medular de esta presentación, que tiene que ver justamente con la participación de Bolivia, ¿no? Y cómo esta historia del putsch nazi tiene una explicación y una justificación en la política boliviana, ¿no? Que tiene también actores bolivianos y una trama, ¿no? Que se explica desde el punto de vista boliviano de manera muy contundente, ¿no? Es decir, Bolivia no solo fue un peón en todo esto y era un juego de las grandes potencias, sino que incluso llegamos a sospechar con Jonathan Brown que la idea inicial y original partió en Bolivia, ¿no? Porque alguien tuvo que haberle dado la información a Montgomery Hyde para que falsifique la carta, para incluir todos esos elementos, ¿no? Que se mencionan en la carta, el tratado con el Brasil, la situación política, las acusaciones al gobierno por capitalista que había entregado el yoid aéreo boliviano a los capitalistas por haber sido privatizado, y varias otras cosas que difícilmente un británico pudo haber sabido sin estar en Bolivia. Entonces, ahora sí explicamos un poco lo que fue el contexto, el momento tan controvertido que se vivió en el putsch nazi, y principalmente marcado por el fin de la guerra contra el Paraguay, el protocolo, el tratado de tregua se había suscrito en 1935 y el tratado de paz en 1938. Entonces fue un periodo controvertido en el que Bolivia estaba dejando atrás el mal sabor de boca que le había dejado la guerra del Chaco, y en eso subieron al poder de manera
abrupta y a través de un golpe de Estado primero, David Toro, ¿no?, que gobernó en 1937, y seguidamente Germán Busch, ambos destacados militares durante la Guerra del Chaco, como también lo sería Peñaranda, que tenía otra línea, porque estos dos primeros eran de izquierda, ¿no? Eran gobiernos que estaban muy en contra de la rosca que estaba compuesta por los varones del estaño, Hochschild, Patiño y Aramayo, y también obviamente anticapitalistas. Estaban en contra del Standard Oil, que había cometido también varios excesos en contra de Bolivia durante la Guerra del Chaco, y eso les ameritó el repudio de parte de la población y también de los gobiernos de Toro y de Bush. En el gobierno de Toro se creó YPFB, como había dicho, la empresa estatal del petróleo de Bolivia, y se confiscaron los bienes de la Standard Oil, ¿no?, en 1937, lo que se conoció como la primera nacionalización de los hidrocarburos, y cuyos bienes fueron confiscados sin ningún tipo de indemnización y fueron traspasados a YPFB en el gobierno de Toro. Luego vino Bush y mantuvo esas políticas duras contra los varones del estaño, para quitarles también la riqueza o las utilidades enormes que sacaban de su explotación del mineral, que en ese momento estaba siendo cotizado muy bien, ¿no? Estaban aumentando los precios. Entonces fue un momento muy controvertido, y luego vino el cambio de gobierno radical y entró Peñaranda, que cambió las cosas, le dio un giro de 180 grados a la política boliviana, porque Peñaranda ya no era contrario al capitalismo, al contrario, se acercó a Estados Unidos, resolvió el problema con la Standard Oil, le llegó a indemnizar y empezó a vender el estaño con la ayuda de los varones del estaño, con Aramayo y Hochschild, porque Patiño no participó, vendiéndole estaño a un precio descontado o reducido a Estados Unidos. Y en ese momento también nacía, como había dicho también, el MNR, ¿no?, el Movimiento Nacionalista Revolucionario, que luego va a influir de manera decisiva en la política boliviana, y al mismo tiempo también, o ya se había creado, mejor dicho, pero en ese momento de todas maneras daba sus primeros pasos, RADEPA, ¿no?, Razón de Patria, que era una logia militar, que en realidad era un partido político dentro del ejército, dirigido, comandado por el mismo Elías Belmonte, el controvertido agregado militar en Berlín, a quien se lo acusaba de algo que no había hecho, pero tenía muchos indicios de haber participado en el derrocamiento de Toro, en haber conspirado también contra Bush, y después también en haber apoyado el golpe de Estado que le dieron a Peñaranda para que Gualberto Villarroel, que era también parte de RADEPA, asuma el poder en 1943. Eso es algo que va a pasar después. Entonces, todo esto marcaba el contexto, ¿no?, con además una minería, un sector minero muy empobrecido, diezmado y realmente en unas dificultades muy grandes, que además era reprimido, ¿no? Era reprimido en la represión de Catavi, que ocurrió en 1942, marcó sin duda el momento con sangre. Entonces, todo eso ocurría mientras estaba sucediendo la Segunda Guerra Mundial, y Bolivia se había constituido en un lugar estratégico de interés para Estados Unidos por el estaño. En este mapa, como pueden ver, están los depósitos más importantes de estaño, que principalmente están en el Asia meridional, en Malasia, en Tailandia, en Indonesia, y también hay ciertos reservorios en Europa, ¿no? Pero teniendo en cuenta que ya estábamos en plena guerra y los submarinos y los barcos alemanes estaban controlando el Mar del Norte y el Mar Báltico, y Japón estaba controlando el Indo-Pacífico, básicamente era imposible o era muy, muy arriesgado para Estados Unidos pensar en obtener el estaño de esas fuentes. La única fuente segura era Bolivia, y era importante porque el estaño sirve justamente para la industria armamentística, ¿no?, para construir tanques, armas de todo tipo. Era necesario el estaño. Entonces, para Estados Unidos esto era un tema importantísimo, estratégico, y el juego geopolítico tuvo mucho que ver. Por eso los alemanes también estaban interesados en Bolivia, y por eso Estados Unidos terminó
haciéndose del estaño, que tenía que asegurarlo sí o sí, ¿no? Era un tema de vida o muerte en ese momento. Y por el otro lado también tenemos la influencia que los alemanes ejercieron en Bolivia en ese momento, que si bien no era tanto en el comercio bilateral, no eran tantos las exportaciones y las importaciones que se tenían con Alemania, sino que estaban más metidos en las casas importadoras que trabajaban en Bolivia, ¿no? Que competían con la única casa importadora norteamericana, que era la Grace, ¿no? Pero luego todos estos apellidos que ustedes pueden ver estaban relacionados justamente con el comercio de importación, que vendían productos importados naturalmente de Alemania, pero también de otros países europeos y hasta también de Estados Unidos, en esas casas, ¿no?, de importación, cosa que ya no hay, ¿no?, ya no existe de la misma manera, pero en ese momento eran muy importantes, ¿no? Y en la foto, la casa Skinhead, ¿no?, que bueno, esta es una foto actual, pero ya estaba en ese momento, y de hecho, en razón del putsch nazi, se dijo que dentro de esta casa también se conspiraba, ¿no?, y habían equipos de radio, difusión para la revolución. Y todos estos apellidos además fueron incluidos en las listas negras anglo-estadounidenses que circulaban por todos los países de la región en ese momento, para que estas personas estas familias sean bloqueadas y no puedan generar recursos, porque estos recursos eran, o se temía que vayan a apoyar al gobierno de Alemania, ¿no? Y aquí en la foto también la bandera nazi en la puerta del Colegio Alemán de La Paz, ¿no?, en esos momentos, cuando efectivamente el término nazi no era tan grave como hoy, ¿no? Ahora solo escuchar nazi le pone los pelos de punta a cualquiera, pero en ese momento los nazis eran simplemente un partido político que lo estaba haciendo bien en Alemania, claro, con medidas muy agresivas en contra de sus vecinos, pero no se conocía que se estaba exterminando a los judíos, por ejemplo, ¿no?, o otras atrocidades que cometieron los nazis en esos momentos. Todavía no se sabía. Entonces era algo que recién iba a llegar. Entramos entonces ahora a la parte en la que nos referimos a los protagonistas del conflicto, de la problemática vista desde el punto de vista boliviano. Y nos referimos en específico a la rivalidad Belmonte-Austria, que se llevó adelante principalmente en cuanto al tratado sobre la salida y aprovechamiento del petróleo boliviano, firmado el tratado en Río de Janeiro el 25 de febrero de 1938, entre el entonces ministro boliviano en Brasil, Alberto Ostre Gutiérrez, y el canciller brasilero Mário de Pimentel Brandão. En este acuerdo se dispuso o se estableció las áreas de explotación y exploración del petróleo boliviano que serían extraídas para la venta prioritaria al mercado brasilero, y se establecía que ese trabajo lo iban a realizar los dos estados, pero con la participación de empresas privadas, lo cual fue observado por Belmonte, que decía que el tratado destruía el principio fiscal boliviano, porque no garantizaba la participación del Estado boliviano en toda la cadena de la producción del petróleo. Y otro elemento de crítica que tuvo el tratado de parte de Belmonte fue que no establecía un límite de tiempo, no establecía cuánto tiempo iba a durar, y que además el tratado decía de manera muy general que el área de exploración incluiría todo el territorio desde el río Parapetí, que está en rojo en este mapa, como pueden ver por acá, desde el río Parapetí hacia el norte, ¿no? Entonces era prácticamente todo el territorio boliviano que estaba incluido en este tratado. Y eso generó muchas críticas, principalmente de Belmonte, que era en ese momento el ministro de gobierno del presidente Bush, y Austria en ese momento era el ministro o el embajador ante Brasil. Y fueron tales las discusiones en ese momento que Bush decidió llamar a Austria para que venga de Río de Janeiro a La Paz y explique los pormenores del tratado que él había firmado. Ahora este tratado, tal como lo explicó Austria,
no solo comprendía lo dispuesto en ese mismo acuerdo, sino en los acuerdos que se firmaron conjuntamente sobre la integración ferrocarrilera de Bolivia y Brasil, ¿no? Que Brasil tenía que pagar más de 1 millón de libras por el Tratado de Petrópolis, que era algo que estaba pendiente, y además, en otro acuerdo que se firmó con unas notas reversales, el Brasil se comprometía a garantizar el estatuto territorial boliviano, lo cual era muy importante en ese momento y estratégico porque Bolivia estaba negociando con el Paraguay el tratado de límites que finalmente se suscribiría en julio de 1938. Entonces fue una movida muy inteligente y clave para las negociaciones de la paz del Chaco que Bolivia ponga de su lado al Brasil, garantizando el estatuto territorial de Bolivia, que hizo además ganar a Bolivia en cierta manera en la mesa de las negociaciones lo que se había perdido en el campo de batalla. Entonces, geopolíticamente hablando, las concesiones que daba Bolivia en cierta manera le permitían ganar espacios en el Chaco y eso era clave, ¿no? En ese momento, cosa que Belmonte no terminó de entender y se opuso terminantemente al tratado. Y cuando Austria llegó a La Paz para explicar las razones y todos estos motivos, convenció rápidamente a casi todos los miembros del gabinete ministerial, quienes lo apoyaron, excepto a Dionisio Foglianini, que estuvo también en contra del tratado. Y al final, bueno, el tratado se aprobó con unas ciertas modificaciones, es cierto, unas modificaciones que se negociaron por parte de Austria y que fueron aceptadas por el Brasil. Por ejemplo, el tema del alcance territorial que se definió que partía en el río Parapetí y llegaría hasta el río Ichilo, que es el río que está aquí resaltado en azul, como lo pueden ver. Entonces, bueno, definitivamente no era muy claro de dónde a dónde era la cosa, pero ya era mucho menos territorio de lo que antes se había establecido. Entonces, con esas mejoras, el tratado fue aprobado tanto por el gobierno como por el parlamento, donde Austria se impuso y logró ganar esa batalla que había librado contra Belmonte. Y en el parlamento se aprobó el tratado y sus modificaciones con 88 votos contra 11. Entonces, la victoria de Austria fue notoria, fue contundente, y Belmonte tuvo que resignarse porque Belmonte lo que quería era la anulación total del tratado. Él quería que se sustituya el tratado por otro, no que solamente se lo modifique. Decía que era aberrante y mantuvo su posición incluso después que se suscribió el tratado. En su libro de 1942 dijo que incluso llegó a decir que Austria era un estúpido, que la estupidez de Austria, ¿no? Titula el acápite dedicado al análisis del tratado. Y en realidad, cuando uno analiza ya en detalle, no era tan estúpida la cosa, sino que más bien tenía varios elementos en consideración que no solo tenían que ver con el Brasil, sino con el Paraguay. Entonces, dado esa rivalidad que se incubó desde 1938, luego en 1941, cuando sucedió el tema del putsch nazi, claramente Austria vio la oportunidad de deshacerse por completo de su rival y pudo haber también influido en la decisión que se adoptó, ¿no? Y eso también lo vamos a revisar. Ahora bien, lo que quiero aquí analizar son los perfiles de ambas personalidades, primero de Austria Gutiérrez y luego lo haremos de Belmonte, quienes eran definitivamente dos destacados hombres del momento. Austria, un ilustre diplomático boliviano que cuando estalló el putsch nazi ya había representado al país en Argentina, España, Perú y Brasil. En estos dos últimos, como embajador, había firmado acuerdos de no agresión con Perú y Chile y de vinculación ferroviaria y petróleo con Argentina y Brasil. El tratado con Argentina lo firmó siendo canciller. Y además fue uno de los principales ideólogos de la célebre doctrina Bolivia, tierra de contactos y no de antagonismos, que aún está vigente y que no se ha concretado hasta la fecha. Austria entonces era un hombre de amplia experiencia diplomática que había logrado además esos tratados mencionados acá, que en todos los casos tenían un sentido geopolítico, ¿no? de visión del desarrollo de Bolivia,
como un eje articulador del Océano Pacífico y el Océano Atlántico, que complementó luego, ¿no? Además con otras obras que logró en su carrera, ¿no? Más adelante también Austria firmaría las notas de 1950 con Chile, que son uno de los documentos más importantes de la historia del problema marítimo de Bolivia. Y en su libro, Una revolución tras los Andes, Austria explica el tema del putsch nazi en detalle y añade ahí algunos documentos que le darían la razón en cierta forma, o por lo menos reforzarían esa tesis de que lo que hizo en ese momento el gobierno de Peñaranda era lo correcto. Por ejemplo, una nota que le había enviado el representante boliviano en Washington, el embajador de Bolivia en Estados Unidos, Fernando Huachaya, donde le explicaba cómo el gobierno de Estados Unidos había interceptado esa carta y la había, en realidad, cómo la había obtenido, no interceptado, porque el FBI la había recibido de la inteligencia británica, y esos eran los vínculos, ¿no?, que explicaban de dónde salía esto. Y en lo que también se revela que en realidad los que estuvieron detrás de esto y los que actuaron con maliciosidad fueron los británicos. El gobierno de Estados Unidos prácticamente actuó de intermediario, entregando la carta que la había recibido y diciendo, además aclarando en el momento, que no daba fe de su autenticidad. Entonces el gobierno de Estados Unidos prácticamente, a pesar de que luego se lo inculpó de estar detrás de esto y de haber hecho toda esta farsa, en realidad su participación fue mínima en comparación de lo que hicieron los británicos, que fueron quienes falsificaron la carta. Y bueno, hay una frase en el libro de Austria, en el libro publicado en 1944, que la resalto aquí en el recuadro en verde, que dice: en cambio, en el caso que la carta del mayor Belmonte no fuera auténtica, siempre quedará abierta la posibilidad de reparar una injusticia con este oficial boliviano. Esta frase, que parece en cierta manera reconocer la verdad de Belmonte, la hacía en un contexto, en una parte del libro donde más bien él explicaba cuáles eran los escenarios, ¿no?, y las posibilidades que tenía en ese momento el gobierno de Peñaranda para responder a lo que había sido la carta de Belmonte, ¿no?, la aparición de esta carta. Y él dice, ¿no?, teníamos la opción de actuar como lo hicimos, con dureza, para cortar de raíz una posible revolución totalitaria, con la posibilidad de que todo fuera falso, y eso lo podríamos reparar. O podíamos no haber hecho nada y esperar a que se venga encima el golpe y Bolivia quede en los brazos de la Alemania hitlerista totalitaria. Entonces, la decisión fue correcta, dice, ¿no?, Belmonte, y si esa carta hubiese sido falsa, hubiese sido, en todo caso, más fácil pedirle disculpas a Belmonte, cosa que tampoco nunca ocurrió. No se le pidió disculpas, pero bueno, obviamente el gobierno de Bolivia, años más tarde, mucho después, en 1979, reivindicó de cierta manera a Belmonte, nombrándolo general, y bueno, obviamente revirtiendo lo que había sido su declaración de persona, o de traidor a la patria, mejor dicho. Y en cuanto a Belmonte, era un destacado militar de la Fuerza Aérea, él era piloto, que cayó prisionero en la Guerra del Chaco, y en su libro sobre las justificaciones de su rebelión, él explica en detalle las peripecias que atravesó justamente cuando cayó preso en Asunción, y cuando creó la logia militar Radepa, él mismo la creó con algunos otros prisioneros de guerra, y cuenta también cómo el avión que él estaba piloteando fue alcanzado por una ráfaga de una metralleta, y el tanque de combustible empezó a perder la gasolina. Entonces él tuvo que maniobrar tratando de hacer que el tanque no pierda toda su gasolina, pero el daño estaba hecho, y luego se estrelló cuando ya el avión quedó sin gasolina en una especie de pantanal, ¿no? Y todo eso lo cuenta en su libro, y la verdad que es una redacción muy interesante, muy vívida, de lo que él mismo cuenta que atravesó junto con su copiloto Saavedra, ¿no?, que en esta foto justamente están ambos, que es el momento en el que son apresados por los
paraguayos. Ahí está Belmonte, cabizbajo, y Saavedra mirando al frente. En el momento en el que los atrapan, después de 9 días de haber caminado en el monte, Saavedra con una seria herida en la pierna y con muchas dificultades porque no tenía ni siquiera los equipos, los insumos necesarios para hacer frente a lo que podía ser esa emergencia. Entonces, bueno, fueron capturados en 1932, al principio de la guerra, y a partir de entonces Belmonte quedó prisionero durante varios años en Asunción, y ahí también cuenta cómo atravesó, ¿no? que fue durísimo, que bueno, tuvo varios momentos de zozobra. Y bueno, más adelante, ya cuando se acordó el intercambio de prisioneros en 1936, pudo regresar a Bolivia y reincorporarse al ejército, primeramente durante el gobierno de Toro, donde fue, como aquí dice, uno de los oficiales más influyentes, ¿no? Y luego jefe de policía y ministro de gobierno en la administración de Bush. En 1937, durante el gobierno de Bush, fue inculpado de homicidio por un incidente en el Club de la Paz, pero luego fue amnistiado por no existir parte civil y por tratarse de un acto político, ¿no? El mismo Bush lo amnistió porque Bush lo apreciaba bastante, lo había puesto de jefe de policía y en esa condición había cometido este homicidio, del cual él se exculpa, dice que no, en realidad fue un tiro al aire que le llegó a uno de los sediciosos que estaban protestando en contra de Bush, y él con la intención de imponer el orden terminó disparando sin querer a un ciudadano de apellido Soria Galvarro que perdió la vida y por el cual fue inculpado de homicidio y le hicieron claramente un problema muy grande, pero salió incólume, salió sin ser castigado y más adelante, ante las revueltas políticas, Belmonte terminó de ministro de gobierno y en ese papel, en ese cargo, luchó duramente contra el Tratado de Austria, no consiguió su anulación y luego discutió duramente con Bush al final de su gestión, cuando ya fue enviado como agregado militar a Alemania en 1939, no como un premio, sino más bien como una forma de alejarlo de la política boliviana, porque se creía que Belmonte estaba conspirando en contra de Bush. El mismo Bush tenía serias sospechas de que él estaba en contra, y la esposa de Bush en específico también lo acusaba de que estaba conspirando, y la cuenta ella misma, la esposa de Bush, que ella tenía una pistola lista para ser disparada en su bolso cuando Belmonte estaba cerca, y ante cualquier movimiento sospechoso ella estaba lista para disparar. Y luego ya ante los rumores y todas estas sindicaciones de sedición que pesaban sobre Belmonte, Bush un día lo llamó a su despacho, ¿no? Y le dijo que tú me estás actuando en contra mía, todos me dicen que estás conspirando, que todo el mundo dice que tú eres ministro de gobierno, ministro de minas, ministro de relaciones exteriores, ministro de gobierno, obviamente, y yo soy un estúpido que no hace nada. Le encaró, lo enfrentó, y Belmonte, sorprendido, negó cualquier acción sediciosa y le dijo: yo lo respeto mucho, señor presidente, si usted quiere mi renuncia. ¿Usted quiere mi renuncia?, le preguntó, y Bush contestó que sí, quiero su renuncia, y le ordenó al secretario que estaba ahí que la redacte inmediatamente, lo cual fue considerado por Belmonte como una ofensa, ¿no? Porque él no iba a firmar algo que se lo redacten, su renuncia, y le dijo: no acepto su orden, señor presidente, y además ya con mucho mayor ímpetu le dijo: yo no soy ningún cobarde y no voy a firmar algo que yo no he escrito ni redactado. Y Bush, mucho más molesto, le dijo: usted o firma o no sale vivo de este palacio. Entonces Belmonte le respondió: yo no soy ningún cobarde y no voy a aceptar sus órdenes ni imposiciones. Entonces cuando la cosa se calentó aún más y ya ambos estaban a punto de disparar porque estaban ambos armados, ingresó el ministro González, quien los separó y que era amigo de ambos, y que logró evitar el desastre, ¿no? Y todo esto está relatado en el libro de Belmonte,
que él mismo cuenta, ¿no? que, la, que la agresión casi llegó a los tiros y eso provocó su salida del país como agregado militar en Alemania. Entonces se alejó de la política de Bolivia y luego vino el cambio de gobierno, entró Peñaranda, que naturalmente era un gobierno que Belmonte tenía mayores reparos aún, ¿no? Si con Bush había intentado hacer algo, con Peñaranda sin duda que fue peor. Pero de esto no hay evidencia, ¿no? Eso es lo que también quiero resaltar y mencionar a todos los que de alguna manera nos están viendo o me están viendo para solicitar, ¿no? Que si existe algún indicio, algún documento que alguien conozca respecto a todos estos hechos, me lo haga conocer. Yo voy a dejar mi correo electrónico en los comentarios o antes de los comentarios para que me hagan conocer si es que alguien me puede contribuir a esclarecer los detalles de estos hechos, porque tenemos indicios de esta investigación de que Belmonte era un hombre efectivamente muy controvertido, que había conspirado contra el gobierno de Toro, que parecía haber también conspirado con el gobierno de Bush, y que también lo haría más adelante, en 1943, contra el gobierno de Peñaranda, cuando hubo el golpe de Estado que llevó a Gualberto Villarroel a la presidencia. Entonces todo pareciera indicar que él también habría conspirado en 1941 cuando se desató el putsch nazi. Efectivamente, él no suscribió la carta, él no redactó la carta que se le atribuyó, porque eso lo hicieron los británicos, pero de todas maneras pudo haber estado metido en algún movimiento sedicioso, y eso es lo que quisiéramos revelar o descubrir, pero hasta ahora en toda esta investigación no hemos podido encontrar ninguna evidencia de algún tipo de conspiración de parte de Belmonte antes de julio de 1941. Después de julio de 1941, tal como lo refleja el libro de Irma Lorini, Los nazis en Bolivia, Belmonte recibió apoyo de los nazis, trabajó para ellos e incluso recibió dinero de los nazis, pero antes de julio de 1941 no hay evidencias de que haya habido una relación entre los alemanes y Belmonte. Eso es algo que estamos tratando de revelar con nuestra investigación, ¿no? Y bueno, algunos otros detalles que nos permitan aclarar de dónde salió la información que tenían los británicos, en específico Montgomery Hyde, el espía que falsificó la carta, para redactarla, porque alguien tuvo que haberle dado los detalles de lo que en esa carta dice, ¿no? Respecto al Tratado de Brasil, respecto a la privatización del yoid aéreo boliviano y otros elementos que eran muy específicos de la coyuntura política boliviana del momento, que un británico que estaba fuera del país difícilmente pudo haberlas conocido en detalle. Entonces, definitivamente tuvo que haber habido una fuente dentro de Bolivia que le pasó la información a los británicos y que en ese momento decidieron involucrar a Belmonte en todo esto. Entonces esos son los elementos que están todavía en el aire, que quisiéramos revelarlos para terminar de hacer nuestra investigación y esclarecer la verdad histórica de manera de entender mejor lo que ha ocurrido. Y ya para concluir, simplemente decir que esta farsa, este complot o supuesto complot que ocurrió en 1941 no fue solo una movida política entre las grandes potencias, sino que, como hemos visto, también tuvo fuertes justificativos en Bolivia, en los actores políticos bolivianos y en los mismos actores que participaron. Y es tanto así que estamos sospechando que todo inició en Bolivia con una idea de alguien dentro del gobierno o muy allegado al gobierno que estaba quizás publicando o muy cerca, ¿no?, de los periódicos La Razón, Última Hora y El Diario, que tenían toda esta línea y toda esa noción, ¿no?, de lo que estaba ocurriendo muy claramente, no solo dentro de Bolivia, sino también en el mundo, que hubieran podido armar la idea de lo que al final fue el putsch nazi. Con eso termino mi presentación y ahí lo dejo. Muchas gracias.